Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en Sintonía Regional y ahora prestamos atención pues también a la actualidad, pero nos vamos a centrar más en la actualidad política. Porque podríamos hablar de actualidad social también, pero bueno, nos quedamos con la política. Saludamos a nuestro invitado, es el presidente de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Román Rodríguez. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra, Román? Bien, bien. Tuve un catarrillo ahí en el mes de agosto y tengo ahí todavía algún restito de tos, pero bien, al pie del cañón y atento a lo que pasa en el mundo difícil este que nos ha tocado, también a la política española que está muy crispada y a los asuntos canarios que son la razón de ser de nuestra ocupación principal, ¿no? Por lo tanto, aquí, al pie del cañón, como siempre, ¿no? Como debe ser, Román. Empezamos con la situación en Canarias. Yo antes decía actualidad social, porque si hablamos de inmigración no podemos perder ni un minuto de vista que estamos hablando de seres humanos, de personas. Pero es que tal y como se está el comportamiento que se está teniendo, parece más un tema político, ¿no? De tirarse a los migrantes unos a otros, a ver quién rechaza más. Bueno, es terrible, ¿no? Primero, este es un tema global, estructural, histórico. Los temas migratorios son consustanciales a la humanidad. Nosotros como pueblo lo hemos tenido que hacer a lo largo de la historia en varias ocasiones y por lo tanto es un tema que siempre estará entre nosotros porque desgraciadamente las desigualdades, las diferencias entre el norte y el sur van a obligar a los temas migratorios. Por lo tanto, es un tema global. Nosotros, además, tenemos la condición de frontera de España y de Europa en esta zona del mundo, en el continente africano, que es un continente muy deteriorado, con graves problemas de desarrollo, de desigualdad, de guerra, de hambruna, de problemas climáticos, y por lo tanto va a ser fuente del tema migratorio, y a esto hay que responder con rigor, con humanismo y con sensibilidad. Primero necesitamos una Europa que se ocupe del África occidental, del África atlántica, porque ha habido poco atención al África atlántica. Necesitamos un gobierno de España también que se ocupe de esta materia y un gobierno de Canarias que a su tamaño debe ayudar también al desarrollo de los países ribereños del Atlántico, ¿no? Y a partir de ahí, cuando se producen los fenómenos de llegada de personas en situación de extrema gravedad, jugándose la vida, hay que ser primero respetuoso con la legalidad internacional que nos obliga, hay que ser respetuoso con los derechos humanos y hay que tener un mínimo de corazón y de humanismo, ¿no? Y en eso estamos fallando, más unos que otros, ¿no? Tenemos el tema de los adultos que cuando llegan son filiados por las autoridades estatales, se les cuida en los temas básicos y se derivan a la península. La inmensa mayoría de la gente que llega aquí es adulta y la inmensa mayoría son trasladados a la península por las autoridades estatales, que es la competente en el caso de la extranjería de adultos. Tenemos la problemática de los menores, que la responsabilidad recae en las comunidades autónomas, y ahí tenemos un problema que habíamos encauzado un acuerdo entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España, entre el Partido Socialista Obrero Español y Sumar por parte del gobierno de España, y el Partido Popular y Coalición Canaria por parte del gobierno de Canarias, con el apoyo de Nueva Canaria de forma inequívoca. El planteamiento es que eso se frustró el mes de julio, porque el Partido Popular, que había suscrito ese acuerdo en Canarias, votó en contra en las Cortes y frustró ese cambio legal que hubiera posibilitado el traslado obligado de los menores al conjunto del Estado. A partir de ahí hemos entrado en una pelea donde Coalición Canaria ha blanqueado al Partido Popular, ha tratado de disculparle, ha intentado colocar al resto de los actores al mismo nivel y desgraciadamente no es así. Creo que aquí quien ha fallado es el PP, incumpliendo el acuerdo entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España, y ahora estamos en un momento crítico.
el gobierno saca un protocolo, una chapuza de protocolo que ha sido frenado por los tribunales, y ahora estamos en un dime y direte, y yo espero, deseo, y vamos a contribuir a que se restituya el diálogo, la unidad, para buscar una solución que no pierda de vista a los menores, pero que atiendan también los derechos de Canarias. Solos no podemos atender a 6.000 muchachos y muchachas, y por lo tanto yo espero que se reconduzca, aunque no tengo muchas esperanzas, desgraciadamente, conociendo a los actores, leyéndome todos los papeles y sabiendo que las migraciones se han convertido en arma arrojadiza de la política mundial, europea, española y ahora también canaria. Desde su posición, ¿cómo interpreta ese cambio de postura en la dirección de Coalición Canaria, concretamente en esa parte del gobierno, de pasar de mantener reuniones casi a diario, ir de la mano con el PSOE a ese pleno en el que se debatía la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, a dar ese giro de repente y culpar al PSOE de todos los males? Bueno, me parece un error que pagaremos, que estamos pagando. Primero, porque esto solo se va a arreglar si el gobierno de España y el gobierno de Canarias están de acuerdo. Es verdad que las leyes no las cambian los gobiernos, las cambian los parlamentos. Y por eso se presentó una proposición de ley suscrita por el Partido Socialista, por Sumar y por Coalición Canaria. Ahí el Partido Popular se rajó del compromiso que había adquirido de promover ese cambio legal. Y luego, a la hora de la votación, no solo no se abstuvo, que hubiera permitido que se tramitara la ley, sino que votó en contra. Y yo creo que Coalición Canaria ahí, con la alianza que tiene el PP, y yo también tengo que decir que creo que la dirección efectiva de Coalición Canaria está cada día más a la derecha, pues lo que han hecho es proteger al PP, blanquear al PP y culpar al gobierno de España, que tampoco está libre de culpa. Aquí todo el mundo puede hacer más, pero no es justo decir que esto se ha parado por culpa del gobierno de España. Se ha parado porque el PP no mantuvo su palabra, no mantuvo el acuerdo que había adquirido en Canarias de promover ese cambio legal, y ahora tenemos un lío. Y a partir de ahí yo creo que el PP está derechizando su posición. Yo he visto al señor Feijóo girar hacia la derecha, hacia posiciones propias de la extrema derecha en materia migratoria en los últimos 3-4 meses. La última deriva, la visita a Grecia, un gobierno ultraconservador que, incumpliendo las leyes, está frenando de mala manera el tema migratorio, o la visita, el abrazo a Meloni, que es una dirigente de extrema derecha que también utiliza métodos contrarios al derecho internacional y a los derechos humanos para este asunto. De manera que yo creo que Coalición se arrima al PP, se subordina a la política conservadora del PP. Ayer, por ejemplo, un dirigente de Coalición, uno de los máximos dirigentes en la isla de Lanzarote, hacía unas declaraciones en una tele local terribles, ¿no?, diciendo que no se podía permitir que sus hijos y sus nietos fueran al colegio y a los hospitales con los hijos, es decir, con los negros o con los hijos de los 6.000 migrantes. Unas declaraciones que yo no se las he escuchado ni a Vox, y este es el teniente de alcalde de la ciudad de Recife y creo que secretario de organización de Coalición Canaria. Es incalificable esas declaraciones. Bueno, yo no se las he oído a la extrema derecha de esa manera. Es decir, mis hijos y mis nietos no se pueden mezclar con los negros. Muy fuerte. Y esto no es un síntoma de un giro, yo creo que más a la derecha cada vez en este asunto y en otros, por parte de la dirección efectiva de lo que hoy es Coalición Canaria. Habría que preguntarle a ese político si a su hijo le permitiría sentarse al lado de Lamine Yamal, por ejemplo. O también sí, lo va a rechazar. Sí, seguro que no, porque aquí hay fobias a los que son distintos y a los pobres. Sí, está claro. Pero estoy seguro que sentarse con ese astro del fútbol que representa Yamal no generaría ningún problema. Y si fuera ucraniano tampoco, y si fuera italiano tampoco. Por lo tanto, racismo en estado puro. Son unas declaraciones intolerables. Yo he escuchado muchas cosas en política, muchas, y cosas muy reprobables, pero no es fácil encontrar una barbaridad como esta, ¿no? Sí. Que mis hijos y mis nietos se van a mezclar con los hijos de estos que se van a quedar aquí. Va, muy fuerte. Pero esto no es
no es un hecho aislado, aunque yo no responsabilizo a todo el mundo. Yo espero que en esta organización se repruebe de forma categórica y se pidan responsabilidades en una declaración que no fue que se le escapara, porque me pasaron el vídeo y es lamentable. El hombre encima enfadado, ¿no? ¿Cómo va a mezclar a mis hijos y mis nietos con los hijos y los nietos de estos negros que han llegado aquí? Muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que estamos, de todas formas, esto está pasando en el mundo entero. Estamos viendo esta crisis en relación al tema migratorio, las elecciones norteamericanas, estamos viendo el endurecimiento de la política en Alemania, a pesar de que fronteras, no lo social, efectivamente, también en Holanda, pero ahí está la extrema derecha, por supuesto en Hungría que está la extrema derecha, pero el propio Macron saca una ley dura en relación a este tema, de manera que estamos asistiendo a una derechización, a una imitación de los partidos tradicionales de la extrema derecha en materia migratoria, y eso nos está contagiando también aquí en Canarias, y esto que estamos comentando no es ajeno. Ese protocolo es una vergüenza, sabíamos que vulneraba los derechos y la legalidad, lo dijo la Fiscalía, que es un órgano totalmente independiente, por cierto, metiéndose con la Fiscalía, yo creo que es otro error, no se mete con el tribunal, que ha suspendido cautelarmente el tema, porque supongo que le tienen más respeto al Tribunal Superior que a la Fiscalía, no lo entiendo, pero vamos, estamos asistiendo a un uso partidista, político, del tema de los menores, que yo creo que se vuelve en contra de los menores y de Canarias. Creo que pervierte la imagen de Canarias. Nosotros no somos así, ¿no? Es evidentemente, antes menciona Meloni la visita de Feijóo a Meloni. Hay que recordar que Meloni fue la que vino a España a gritar Abascal presidente. Con esto le pregunto, Román, esta polarización de la política está usando claramente a la migración para atraer a las grandes masas, ¿no? Al pueblo, hacia ellos, a ver quién es más no sé cómo decirlo, más de ellos. Ganar adeptos, ganar apoyos. Claro, entonces, pero esto no es también una manipulación de la sociedad para no centrarse en los verdaderos problemas que nos importan, porque aunque el CIS diga que de manera global es la inmigración el problema número uno, yo creo, a mí me preguntan y yo puedo decir que el problema número uno es la cesta de la compra, la vivienda, la sanidad, el paro, todo lo que nos afecta a nosotros, a los de andar de pie. Se está manipulando a la sociedad con este tema. Sin duda. Digamos, que la política ponga en el centro de la actividad este tema es una irresponsabilidad, porque no es lo más importante en absoluto. El informe del CIS, cuando le pregunta a la gente los problemas de España, aparece la migración como segundo problema, pero cuando le pregunta a la gente si le afecta a él, aparece en quinto o en sexto lugar. Esto no está afectando a la vida de la gente de manera que tenga el impacto que está teniendo. Eso está manipulado por el debate político, manipulado por algunos medios de comunicación y especialmente manipulado en las redes por la extrema derecha. Los bulos, las mentiras que estamos viendo todos los días en las redes, se están sacando imágenes atribuibles a Canarias que ocurrieron en los Estados Unidos, o cosas que ocurrieron en Valencia hace 7 años que aparecen aquí en un centro comercial de Arrecife. Es decir, hay manipulación. También digo lo siguiente, es muy importante que los sectores populares, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga vivienda, que la gente tenga una vida digna, porque si no es fácil que a la gente le cuelen el cuento de que los migrantes le quitan la vivienda y le quitan el trabajo, cuando los migrantes ocupan los trabajos que la gente nuestra no está dispuesta a asumir. Y eso está ocurriendo en todo Occidente, ¿no? La gente que viene de otros lugares termina ocupando los puestos de trabajo más penosos, como hicimos nosotros cuando emigramos a Alemania, a Francia, a Venezuela o a Cuba. La gente nuestra cuando emigraba empezaba de abajo, empezaba haciendo los peores trabajos, de manera que se miente a la gente, se le engaña, se le confunde, aunque hay un caldo de cultivo que son las condiciones de vida de sectores de población, pero todo está basado en la manipulación, y ahí la extrema derecha no tiene escrúpulos, ¿no? Esto que Abascal, lo de se acabó la fiesta, el Donald Trump, el Milei, todos estos están haciendo en la inmigración, digamos, una fuente de odio, de miedo, y a partir de ahí de racismo y xenofobia, y eso ha aprendido.
y está contagiando a partidos. La socialdemocracia alemana está tomando decisiones asustada por los efectos electorales que este tema tiene. Han perdido las elecciones. Bueno, en Brandeburgo afortunadamente escaparon por los pelos antes de ayer, ¿no? O sea, los partidos tradicionales están contagiados por este tema y el PP, Coalición Canaria, claramente contagiado por este discurso, ¿no? Y en Canarias, ¿por qué se empeñan, ese empeño, el monotema, la inmigración, los que llegan en cayucos y pateras, y sin embargo se hace la vista gorda a los que llegan por aeropuerto, que eso sí vienen con la lección aprendida de a dónde tienen que hacer, cómo se tienen que empadronar, qué ayudas tienen que pedir y cómo establecerse aquí de manera legal también? Bueno, hay que poner un dato, es decir, en los últimos 2 años y medio, los países de la Unión han acogido a 7 millones de ucranianos. 7 millones. España más de 300.000 y 35.000 niños. Es cierto que muchos de ellos son familias, pero no hay ningún problema en acoger a la gente que interpretamos que son de nuestra cultura y son de piel blanca. Aquí hay una discriminación por esta razón. Es decir, no se trata igual a la gente que viene de países de piel blanca que vienen de países con piel negra. Y eso funciona así. La inmensa mayoría de la inmigración que llega a España llega por los aeropuertos. Y llega inmigración que necesitamos y otra inmigración que es un peligro. En el Levante español, en algunos lugares del archipiélago, hay auténticas mafias de los países de la Unión. Auténticas mafias, rusa, rumana, bueno, ya saben, mafias internacionales. Y estos entran. Bueno, hay algunos que consiguen, con una inversión de $500,000 hasta ahora conseguían un visado para vivir en España. En fin, se da un trato favorable a los blancos y ricos y un trato discriminatorio a los pobres y negros. Esto es desgraciadamente así. Y nosotros no estamos ajenos a esta discriminación, desgraciadamente, y lo estamos viendo. Estas declaraciones de este dirigente de Coalición Canaria lo pone en evidencia. En Lanzarote hay decenas de miles de extranjeros que han llegado los últimos años. Y eso no importa. Lo que importa son los 600, 700.000 niños africanos que están en Lanzarote. No puede ser. Eso se llama racismo, se llama xenofobia, se llama discriminar a la gente por su color de piel y por su escaso poder adquisitivo. De manera que desgraciadamente esto nos está afectando y lo debemos combatir en los medios de comunicación, en los ayuntamientos, en los cabildos, en los parlamentos, en el mundo de la cultura, el mundo del deporte. Tenemos que pelear contra la discriminación, contra el racismo, porque esta es una enfermedad que nos corroe y hace muy difícil la vida, porque siembra de odio y de confrontación pues en nuestras sociedades, y eso no es bueno, ¿no? Otro tema que me gustaría preguntarle, me gustaría ver cómo lo ven desde su formación política, todo este tema de la vivienda, que sí que preocupa a muchísima gente que está viviendo en coches, en cuevas, y ya no estamos hablando de personas en situación de sin techo, sino de trabajadores que incluso con lo que ganan es imposible pagar un alquiler en Canarias. Mientras tanto se siguen construyendo hoteles e infraestructuras turísticas. Sin duda. Y ahí el gobierno le dedica bastante menos tiempo. En más de un año ya de gobierno sacaron un decreto ley que el efecto por ahora ha sido ninguno. Bueno, en todo caso fomentar vivienda de alto standing, vivienda para los ricos, vivienda para los extranjeros, y si no, al tiempo. Por supuesto se siguen poniendo sobre la mesa más camas turísticas cuando estamos alcanzando límites insostenibles en muchos territorios del archipiélago. Y en el mientras tanto, actuar sobre este derecho constitucional y estatutario, que es el derecho a la vivienda, pasa a un segundo plano. Esto sí que afecta a las clases medias, a los trabajadores, a los jóvenes. Hay un problema grave con la vivienda y hay que actuar en múltiples facetas si queremos impactar. Primero, seguir desarrollando el plan de vivienda que dejamos con ficha financiera, con 664 millones, que es lento su ejecución porque se precisa de suelo, de proyecto, de licencia, en fin, de impactos en algunos casos, impactos ambientales, y cuesta. Ese es un camino. Más vivienda social, no vivienda privada de alto standing, vivienda social. Sin duda ninguna hay que movilizar las viviendas vacías.
Hay 220.000 viviendas vacías en Canarias. Hay que incentivar a los propietarios para que la puedan alquilar. Y eso significa darle seguridad de que sea el gobierno quien haga los alquileres, quien ayude a la gente a rehabilitar esas viviendas para que un porcentaje de esas viviendas se puedan poner en el mercado. Si consiguiéramos que el 10% de las viviendas vacías se ponen en el mercado con criterios de seguridad para sus dueños, porque el gobierno avala, protege, gestiona este asunto como se ha hecho en otros lugares, ese 10% representaría 3 veces más las viviendas que tiene contenido del plan de viviendas de Canarias. Ese es otro camino. Otro camino es controlar y regular el alquiler vacacional, que hay un proyecto de ley discutible, pero hay un proyecto de ley que trata de contenerlo. Y la cuarta pata es poner límites a la venta de viviendas a los no arraigados, a los no residentes. Este es un territorio muy presionado, un territorio pequeño, insular, alejado. Y yo creo que hay resquicios para pedir en la Unión Europea que las viviendas solo se vendan a los que vayan a residir en ellas y no se vendan para especular. Yo creo que hay un paquete de medidas que el gobierno no está poniendo en marcha para tratar de paliar el grave problema de vivienda que tienen los trabajadores y las clases medias. Hay sanitarios que les toca ir a trabajar a Lanzarote y Fuerteventura y los salarios son buenos y no encuentran dónde vivir. O encuentran apartamentos de 1.500, 1.600 euros que consume pues medio sueldo, ¿no? De manera que el gobierno a esto debiera dedicarle tiempo y le dedica poco tiempo y va camino de un fracaso clamoroso, porque esto es lo que interesa: la cesta de la compra, la vivienda, las listas de espera, el fracaso escolar, la escolarización de los niños de 0 a 3 años, la ley de dependencia que está haciendo un auténtico desastre su gestión. Es ahí donde están los problemas, de verdad. Pero claro, todo es el tema migratorio, que es importante, yo no lo discuto, pero no lo puede ser todo, porque los problemas verdaderos son estos otros. Así es. Y para finalizar, ya la última vez que hablamos fue en julio, antes de irnos de vacaciones, y en aquel momento nos comentó que tras el verano pues se convocaría el Consejo Político Nacional. Ya estamos en otoño. ¿Ya hay fecha para ese Consejo Político? Bueno, tuvimos una reunión el 14 de junio, otra el 20 de julio. Ahora este jueves, día 26, tendremos otra reunión de la Ejecutiva Nacional. Se han puesto en marcha comisiones de trabajo, de debate, de diálogo. Pero en esta Ejecutiva Nacional fijaremos la fecha. Seguro que será en octubre el Consejo Político y este convocará el 6º Congreso. Ahí se tiene que delimitar la comisión de organización, las ponencias, los tiempos y los métodos. Todo cabe por los cauces internos. Por supuesto, esta es una organización democrática, es en los órganos Ejecutivo Nacional, Consejo y en su momento el Congreso quien debe decidir sobre el modelo organizativo, sobre la dirección, sobre el papel de la mujer, que hubo un gran debate el 20 de julio, sobre la necesidad de más presencia de la mujer en los órganos del partido y en las instituciones, sobre el feminismo como seña de identidad. El tema de la juventud es muy importante, incorporar a las nuevas generaciones a la política. Tenemos que seguir en la implantación territorial del proyecto y fue una reunión muy interesante con 37 intervenciones y con unas conclusiones que presentamos el 20 de julio, pues yo como presidente, arropado por los miembros de la Dirección Nacional que no habían tenido que salir corriendo para coger aviones y barcos, pero los que estábamos presentes, y ahora el 26 tendremos otra reunión. Se están celebrando reuniones de debate sectorial y por lo tanto en octubre decidiremos fecha de congreso, contenido, calendario y metodología. Todo por los cauces democráticos, internos, y decide el consenso o la mayoría, como tiene que ser en democracia. Así es, ni más ni menos. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, Bloque Canarista, como siempre, mil gracias por atendernos y compartir con nosotros este tiempo de radio. Buenos días, abrazos y seguimos en contacto.